Una de las grandes bendiciones de predicar completamente un libro es que ustedes y yo sabemos lo que vamos a ver cada domingo, ¿cierto? Ustedes saben hace 8 días lo que hoy vamos a ver y saben que vamos a ver de hoy en 8 días. Bueno, y eso es una gran bendición, entre muchas cosas, porque usted sabe qué esperar y usted sabe que yo no el viernes no digo a ver qué me revelará el Señor, qué vamos a ver el domingo. No, sabemos lo que vamos a estudiar. Y a veces, esto es una confesión, y a veces yo creo que sé de lo que se trata la siguiente sección que vamos a estudiar. Pero cuando me meto a estudiar en la semana, digo, uy, no, yo estaba bien descachado, estaba por otro lado. Y esto me pasó esta semana. Y de hecho creo que no voy a ser el único, porque ya hice una pequeña encuesta en mi casa. Y lo bueno es que podemos estudiar la palabra y que sea ella la que nos dé la correcta interpretación, ¿cierto? Entonces vamos a los versículos de hoy del Evangelio de Mateo y hoy vamos a estudiar, como vieron en el anuncio que mandamos, es la parábola de la cizaña, no del trigo y la cizaña, de ahí ya les voy diciendo, la parábola de la cizaña, ¿listo? Entonces vamos ahí a Mateo 13, 24 al 30 y luego saltamos a los versículos, no, al 26 al 43, no me quedó mal, versículo 36 al 43, ¿listo? Entonces primero leamos Mateo 13, versículos del 24 al 30 y luego saltamos al 36, dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena cizaña en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancarla la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora salte al versículo 36. Dice el versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol del reino, en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra clara, tu palabra, Señor, que siempre nos habla, tu palabra que siempre nos exhorta, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a entender lo que dice tu palabra. Tu palabra son verdades divinas, verdades espirituales, que sin tu ayuda, sin tu dirección, sin tu guía, Espíritu Santo, no podemos entenderlas. Así que te pedimos que tú nos ilumines para poder entenderlas y sobre todo este mensaje de este momento del reino tuyo aquí en la tierra, Dios. De este momento antes de que tú vengas, Señor, y de lo que va a pasar cuando tú llegues, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea un buen terreno para recibir lo que tú hoy nos quieres hablar. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Esta es la segunda parábola en una serie de 7 parábolas que el Señor menciona en el capítulo 13 de Proverbios, de Mateo. Bueno, es que me equivoqué porque quiero preguntar si allá atrás me están escuchando bien. ¿Sí? Listo.
Entonces es la segunda de 7 parábolas del Señor en el capítulo 13 de Mateo. Y para tener claridad de lo que dice esta parábola y de lo que se trata, es importante empezar diciendo de lo que no se trata. Y esta parábola no se trata de la iglesia. Bueno, y no se trata que dentro de la iglesia coexisten los incrédulos y los creyentes. La parábola no se trata de eso. La parábola no se trata de que los incrédulos y los creyentes crecen juntos como la cizaña y la buena semilla dentro de la iglesia. Eso creo que ha sido el imaginario de muchos de nosotros, pero la verdad es que esta sección no se trata de la iglesia. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se trata de la iglesia? Bueno, en primer lugar, el Señor menciona claramente en el versículo 38 que el campo donde está la cizaña y la buena semilla, ¿cuál es? El mundo, ¿cierto? El mundo, no es la iglesia. Y el Señor no menciona la palabra iglesia en toda esta sección. Y como veremos, el Señor conocía la palabra iglesia. Y eso lo vamos a ver en Mateo 16, cuando se menciona la primera referencia a la iglesia, y también Mateo capítulo 18. Por lo tanto, esta sección, en primer lugar, y la primera razón, es que es por esto, no se trata de la iglesia. Y en segundo lugar, sabemos que esta sección, esta parábola, no se trata de la iglesia, porque en el versículo 29, si usted mira ahí, el Señor dijo que no se arrancara la cizaña, sino que se la dejara crecer ¿con qué? Con el trigo. Si esta fuera la iglesia, entonces no teníamos derecho a ejercer la disciplina en la iglesia que el Señor va a hablar en Mateo capítulo 18. Si esta fuera la iglesia, no tenemos el derecho de exhibir a un falso maestro o de enfrentar el pecado, porque no los podemos arrancar, no podemos decir nada. Y eso no es lo que las epístolas nos van a enseñar luego, y lo que de hecho el Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 18. Por lo tanto, el campo en esta parábola no es la iglesia, el campo es el mundo. Y la pregunta entonces, si esto no se trata de la iglesia, entonces ¿de qué se trata esta parábola? Bueno, pues para entender debemos tener siempre en cuenta ¿qué? El contexto. Recuerde siempre, un texto fuera de su contexto se vuelve ¿qué? Una herejía. Se vuelve una herejía. Se vuelve una falsa interpretación y eso lleva a un falso estilo de vida. Por lo tanto, debemos analizar siempre el contexto. Y lo primero es recordar lo obvio. Y lo obvio es que esto es una parábola. Recuerden eso. Y como hemos visto, el Señor comenzó a enseñar por parábolas con el propósito doble de esconder verdades espirituales a quienes lo habían rechazado, pero también de revelar nuevas verdades a sus seguidores. De hecho, mire solamente antes, en el capítulo 13, versículo 10 y 11, lo que dice el Señor. 10 y 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos ¿qué? No les es dado, ¿no? Entonces, las parábolas tenían este propósito doble de esconder la verdad a quienes habían rechazado al Señor hasta este punto y de revelar una nueva verdad sobre el misterio del reino de los cielos a sus seguidores. Y esta palabra aquí, misterio, es importante porque esa palabra misterio implica una verdad que había estado escondida hasta este punto, había estado escondida para los santos del Antiguo Testamento, pero que ahora el Señor va a dar a conocer a sus discípulos por medio de parábolas. Y hasta este punto la verdad con respecto al reino de los cielos, que es el reino de Dios, ha sido gradualmente revelada desde Génesis. Ahí vemos en Génesis cómo Dios iba a gobernar sobre esta tierra a través de los hombres, ¿no? A través de Adán y Eva. Y luego del pecado de Adán, el Señor constituye a la nación de Israel para que fuera la nación que representara el reino de Dios en la tierra. Pero Israel fracasó. Y por eso los profetas iban a anunciar que iba a venir el Mesías para establecer el reino de Dios y que vendría un tiempo futuro cuando Dios finalmente traería de nuevo su gobierno a la tierra. ¿Listo? Los discípulos pensaron que el establecimiento del reino universal de Dios iba a suceder en la primera venida del Mesías, ¿no? Ese era el imaginario y eso lo vemos constantemente en las palabras de los discípulos. Ellos creían que el Señor iba a establecer su reino apenas Él llegara. De hecho,
cuando el Señor muere, resucita y luego va a ascender a los cielos, los discípulos todavía tienen esa inquietud y le preguntan cuándo iba a establecer el reino. De hecho, mire rápidamente Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 7. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ya están hablando con el Cristo resucitado: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el 7 dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Listo? Y de hecho más adelante, vaya al versículo 11, ahí en Hechos 1 dice: cuando ya el Señor descendió, vinieron dos ángeles, y mire el versículo 11, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Un día el Señor volverá y volverá a la tierra con toda su gloria desde el cielo. Pero este era el imaginario de los discípulos. Ellos pensaron eso, incluso hasta el último punto ellos lo creyeron. Y pensaban que el Señor iba a establecer su reino inmediatamente. Y los discípulos no sabían lo que nosotros sabemos hoy en día por experiencia. Y es que el Señor no iba a establecer su reino universal en su primera venida, sino que iba a haber un periodo de tiempo antes de que el Señor regresara y luego se iba a establecer eternamente su reino universal. Este periodo de tiempo también es gobernado por Dios. Y es una forma de su reino, ¿no? No es que el Señor no esté gobernando en este momento, no es que no sea soberano, pero este periodo de tiempo no fue visto en el Antiguo Testamento, pero ahora, a través de la enseñanza de las parábolas y luego de la enseñanza ampliada en las epístolas, se nos muestra cómo el reino de los cielos, cómo el reino de Dios iba a desarrollar en este periodo de tiempo antes de que Cristo vuelva. De hecho, si usted mira ahí en el versículo 24, mire lo que dice el Señor. Ahí dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a. Y va a decir a qué es semejante. Y luego esta misma frase la va a repetir en 5 oportunidades más en este capítulo. Usted lo va a ver en versículo 31, versículo 33, 44, 45 y 47. ¿No? El reino de los cielos es semejante a. Y esto nos muestra que las parábolas no tienen la finalidad de ser definiciones del reino, sino más bien descripciones de este reino mediador antes de que Cristo vuelva. Son como fotos tomadas por una cámara desde diferentes ángulos que nos muestra la realidad del reino de Dios en esta época. Y particularmente en la parábola que hoy estudiaremos, el Señor va a enseñar ciertos aspectos respecto a la presencia de los incrédulos y de los creyentes en este reino mediador, hasta que Él vuelva. Y este es el punto de la parábola, ya que los discípulos le dicen al Señor en el versículo 36, mire el versículo 36, le dicen: explícanos la parábola ¿de qué? De la cizaña. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, los discípulos sabían de qué se trataba la parábola. Ellos sabían cuál era, digámoslo así, el protagonista principal de la parábola. El Señor no lo niega, de hecho. O sea, ellos sabían que la parábola se trataba de la cizaña en oposición ¿a qué? Al trigo, ¿cierto? Ellos sabían que en el campo del sembrador no debía existir, o por lo menos pensaban que no debía existir la cizaña, y por eso los discípulos le preguntan por su presencia. Le dicen: ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto está aquí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se trata esta parábola? Se trata de esto, de cómo los incrédulos y los creyentes van a estar en el reino de Dios antes de que Cristo regrese. Y eso es el mensaje del día de hoy. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver 2 verdades sobre los incrédulos y sobre los creyentes en el reino de Dios antes y cuando Cristo regrese. 2 verdades sobre los incrédulos y sobre los creyentes en el reino de Dios antes y cuando Cristo regrese. ¿Listo? Y la primera verdad es que antes que regrese Cristo, el creyente y el incrédulo conviven en el reino de Dios. Conviven en el reino de Dios. Esto lo vemos casi todo, porque como ustedes ven, hay una primera parte que se dice la parábola y una explicación, pero casi todo lo vemos en los versículos del 24 al 29. Y vamos a ir versículo por versículo, ¿no?
Antes de que Cristo regrese, los creyentes y los incrédulos conviven en el reino de Dios. Bueno, en este reino mediador. Mire, la narración de la parábola comienza en el versículo 24, cuando el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Por el versículo 37, sabemos que este hombre es ¿quién? Es Jesús, ya que él mismo dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese título, Hijo del Hombre, aparece en Daniel capítulo 9, mostrando cómo iba a llegar el Mesías en un tiempo futuro. Iba a venir a juzgar, iba a venir como un rey poderoso. Y de hecho este es uno de los títulos favoritos que el Señor utiliza en Mateo, lo utiliza 31 veces para describirse como el juez al final de los tiempos. Él es el Hijo del Hombre, ¿no? Luego el versículo 38 nos dice que el campo es el mundo, ¿no? Ese campo donde está el sembrador. Y ya mencionamos que el campo no es la iglesia, que el campo es el mundo. Pero adicional a esto hay que decir que en el versículo 24 dice que el sembrador está sembrando la semilla ¿en dónde? Dice ahí, en su campo. Bueno, y esto es importante, porque esto significa que el mundo es el campo del Señor. Él es el soberano del mundo, Él es el gobernador. Y así como un sembrador no siembra en otro campo que no sea el de Él, pues Jesús no toma prestado el mundo. El mundo es de Él. Bueno, punto. Y de hecho esto nos confirma que esta es una parábola acerca del gobierno de Dios en la tierra durante este periodo de tiempo. Y como vemos, lo que siembra el sembrador, aquí en el versículo 24 nos dice que el sembrador salió a sembrar, y el versículo 38 nos dice que lo que siembra el sembrador es que la buena semilla, y es claro, ¿no? La buena semilla, ¿qué es? Los hijos del reino, ¿cierto? Es diferente a la parábola que vimos hace 8 días, en donde la semilla que es en esa parábola, la palabra de Dios. Aquí es ¿qué? Los hijos del reino, ¿listo? Aquí la buena semilla no representa el mensaje proclamado como en la anterior parábola. En vez representa a las personas. El mismo Señor dijo que las semillas son los hijos del reino, ¿no? Que son los creyentes. Y como dice el versículo 24, el Señor siembra, o más bien coloca a los creyentes por todo el mundo, y obviamente los coloca en las iglesias. Bueno, seguimos en el versículo 25. El versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Estos hombres estaban durmiendo no porque eran unos flojos, sino porque era de noche. Y en ese momento su enemigo sembró cizaña y echó cizaña que iba a echar a perder la cosecha, ¿no? Y ese era el objetivo. Mire, esto era algo común en la época del primer siglo. Era tan común que el gobierno romano tuvo que promulgar una ley en contra de esto, que prescribía cierto tipo de castigo a quienes hicieran esto, a quienes sembraran cizaña en el campo de sus vecinos. Y obviamente, según el versículo 38, sabemos que la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo, ¿cierto? Y los hijos del maligno, debía ser otra traducción, que es obviamente Satanás, como el Señor lo identifica cuando dice: el enemigo que la sembró es el diablo, en el versículo 39. Es llamado los hijos del diablo, ¿por qué? No es que Satanás procree hijos, sino que son los hijos del diablo porque se comportan como el diablo, ¿no? Se comportan como el enemigo, se comportan en el pecado. Y como vemos, mientras que el Señor deposita su santa verdad en el corazón de los suyos, el diablo deposita sus principios malvados en los que lo siguen. Y eso es lo que está sucediendo. Bueno, luego continuamos, y no se despegue sus ojos de la Biblia, en el versículo 22. Ahí en el versículo 26, cuando dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña. La cizaña es una variedad de pasto de centeno que se parece al trigo. Y puede tener un hongo que tiene efectos dañinos. En sí misma la cizaña no es dañina, pero puede albergar un hongo o puede ser atacada por un hongo que puede producir intoxicación o puede actuar como un veneno. Por eso obviamente no podía estar en el mismo campo. Algunos comentaristas, algunos estudiosos sugieren que no se puede distinguir entre el trigo y la cizaña, y que Jesús aquí lo que estaba indicando era que usualmente no se podía distinguir entre los creyentes y los incrédulos.
o entre quienes son discípulos del Señor Jesús y quienes no lo son. Sin embargo, como vamos a ver, esta afirmación no es precisa, ya que el versículo 27 indica que los siervos del amo, ¿qué? Ellos reconocen la cizaña inmediatamente, ¿no? Tan pronto como brota. Y preguntan, mire el versículo 27 dice, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? O sea, la cizaña es ¿qué? Reconocible, ¿cierto? Y de hecho eso lo hemos visto en todo el Evangelio de Mateo, ¿no? O sea, y lo vemos por los frutos de obediencia que hay en una persona. Entonces, no se trata de que no se pueda distinguir. Bueno, de eso no se trata. Los siervos reconocen que su Señor sembró buena semilla y por eso muestran asombro y muestran desconcierto, porque dicen, un momentico, ¿cómo es posible que ahí haya cizaña, no? El dueño del campo en el versículo 28 va a responder diciendo, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Listo? ¿Y qué dicen inmediatamente los siervos? Los siervos respondieron al Señor, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los siervos querían de una echar machete. Y aunque los siervos quieren impacientemente arrancar la cizaña, de inmediato el dueño se los prohíbe. Y el mensaje central de este punto se da en la respuesta que da el Señor en el versículo 29, cuando dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. El dueño de la propiedad no aceptó la sugerencia de los siervos. Sí lo vemos aquí, ¿no? Claramente. Él sabía que las raíces del trigo y la cizaña estaban tan mezcladas que al sacar la cizaña destruiría el trigo y la cosecha se perdería. Ahora, muy importante esto no significa que Dios no pueda destruir al malvado sin destruir a los creyentes. Bueno, o sea, Dios lo puede hacer. Pero el punto de la parábola, el punto que quiere enseñar el Señor Jesús, y realmente son dos puntos en este punto, es primero mostrar la conducta del rey en vista del crecimiento de la cizaña. Él quiere mostrar, bueno, ¿y qué piensa el dueño del campo? ¿Qué piensa el rey, que es Cristo, en vista del crecimiento de la cizaña? Y aquí el Señor lo que nos está mostrando es su increíble misericordia en no destruir de inmediato a los incrédulos. ¿Lo puede hacer? Claro. Pero Él está mostrando su increíble misericordia en no destruir de inmediato a los incrédulos, sino esperar pacientemente a su arrepentimiento hasta la siega, hasta que se recoja la cosecha. O sea, hasta que vuelva al juicio. Él pacientemente está esperando eso. Está esperando eso. Entonces, ese es el primer punto de este punto. Y el segundo punto de este punto es cuando el Señor dice que no se arranque la cizaña, quiere mostrar que los hijos del reino, los creyentes, y los hijos del diablo, los incrédulos, deben coexistir en este momento del reino hasta que el juicio llegue. Debemos coexistir. Y mire, usted puede decir, obvio, ¿cierto? Esto para nosotros es algo normal, pero era algo que los discípulos judíos del primer siglo no comprendían, porque ellos no solo pensaban y esperaban que el Señor Jesús fuera a establecer su reino inmediatamente, sino que cuando Él lo estableciera, iba a acabar inmediatamente con todos los rebeldes. Eso era lo que ellos tenían en su mente. Ellos pensaban que el Señor iba a acabar con los rebeldes, iba a haber santidad en la tierra y iba a gobernar un gobierno justo en toda la tierra. Eso era lo que pensaban. De hecho, usted recuerda que en Mateo capítulo 11 estuvimos estudiando que Juan el Bautista estaba en la cárcel y Juan le manda a decir al Señor Jesús si realmente era el Mesías. ¿Y por qué? Porque él pensaba que el Señor Jesús iba a venir a establecer ¿qué? Un gobierno justo. Y él, su heraldo, su enviado, resulta que estaba ¿dónde? En la cárcel. En la cárcel. Terminaría decapitado. Por lo tanto, la enseñanza en este momento y en esta parábola es que la era presente no solo es un tiempo de sembrar la semilla de la palabra de Dios, sino también es una era en la que hay una siembra de la simiente del maligno y creyentes e incrédulos que viven juntos. Hermanos,
Sabemos lo obvio. Sabemos que existimos junto con los incrédulos hasta que Cristo venga. Y aunque a veces queremos, no podemos ser como los siervos de la historia que querían arrancar la cizaña inmediatamente. Porque muchas veces, al ver cómo el mundo rechaza y persigue a los creyentes, persigue a la iglesia, pensamos, Señor, ¿por qué no vienes de una vez y aplastas a todos? ¿No? ¿Por qué permites tanta injusticia? ¿Por qué permites tanta barbaridad? ¿Por qué permites que la gente se rebele de esta manera contra ti, Señor? ¿Por qué no acabas ya todo? Pero mire, aquí el Señor dice que no seamos impacientes. Que llegará un tiempo al final de esta era, pero que eso no depende de nosotros. No podemos ser como Juan y Jacobo, ¿recuerdan? ¿Quiénes fueron ellos? El Señor los tituló o los apodó Boanerges, que se llamaban los hijos del trueno. ¿Y sabe por qué? Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 56. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. A veces somos como Juan y Jacobo, ¿no? Uy, Señor, y sobre todo cuando hay asuntos personales. Señor, consume a este inicuo, a este impío que me está haciendo daño, a un hijo tuyo, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que en este momento el Señor dice: no arranquen la cizaña. Y de hecho, tristemente, esto es lo que algunos han malinterpretado en la historia de la iglesia, como en el tiempo de las cruzadas o de la Inquisición, y pensaban que estaba bien matar a incrédulos. ¿Recuerda? Esa no es la función de la iglesia. Eso no es a lo que el Señor nos ha llamado. Esta no es la época del juicio y nosotros no somos llamados a hacer juicio o a condenar al mundo. Nosotros vamos a crecer junto con los incrédulos y Satanás va a sembrar su maldad, pero no nos corresponde a nosotros arrancar la cizaña. Miremos al Señor Jesús y veamos cómo el Señor trató a los pecadores. ¿Cómo los trató? Él fue paciente, Él mostró gracia y nosotros debemos ser como el Señor. La palabra dice, recuerden, 2 de Pedro 3:9, que Dios es paciente, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, debemos ser pacientes, debemos mostrar gracia, porque tal vez, algunas cizañas que están a nuestro alrededor pueden llegar a ser trigo. Tal vez usted vive con este tipo de personas, incrédulos, tal vez es su familia, que no quieren al Señor, que le han dado la espalda, ya sea de manera activa o pasiva, y personas que no quieren al Señor, y usted sabe que antes cada vez es más difícil o le pueden hacer la guerra. ¿Qué no es lo que nos dice la palabra? Este no es el tiempo. Este es el tiempo de la misericordia. Debemos ser pacientes, debemos mostrar gracia, porque puede haber alguna cizaña que pueda volverse trigo. Miren, nosotros debemos ser una influencia justa y piadosa por medio de predicar el Evangelio, para que la cizaña pueda llegar al arrepentimiento. Para eso estamos. Mire lo que dice otro versículo, 2 de Timoteo 2, del 24 al 26. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Un consejo que le da pues Pablo a Timoteo. Y mire lo que dice y grábeselo.
Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, ¿cierto? Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? ¿Cómo debemos ser nosotros? No contenciosos. Claro que debemos decir la verdad, pero la decimos ¿cómo? Con misericordia, con verdad, pero no podemos ser unos peleadores, ¿no? Ahí nos dice, sino que debemos ser ¿qué? Amables para con todos. Como tristemente algunos hoy en día que creen que empiezan a conocer la verdad y empiezan a quitar cabezas a todo el mundo. Y es que todos son malos, y es que la sana doctrina, y es que esto y otro. No, claro que es verdad. Pero la fiel enseñanza de la palabra, el fiel recibir la palabra de Dios, viene también con un corazón transformado de humildad, de amor, de paciencia para con los demás. Bueno, en donde usted pueda enseñarle la palabra de Dios. Es que aquí nos dice claramente el Señor Jesús en esta parábola, este es el tiempo de la misericordia y se caracteriza por la siembra de la semilla de la palabra por medio de los hijos del reino que son la semilla de Dios. Así que debemos, como dijo el Señor Jesús, amar la cizaña y mostrar gracia con los pecadores, porque antes que regrese Cristo, vamos a convivir con los incrédulos. Bueno, vamos a convivir con los incrédulos. Pasemos al segundo punto. Y la segunda verdad del reino de Dios es que cuando regrese Cristo, el Señor separará a los incrédulos de los creyentes y los juzgará. Lo primero vemos que hasta que regrese Cristo, vamos a estar juntos. Pero cuando Cristo regrese, el Señor va a hacer separación entre los creyentes y entre los incrédulos. Mire lo que dice, volvamos a Mateo, capítulo 13. Mire lo que dice el versículo 30. Dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí el versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega, como vimos en el versículo 39, es el fin del siglo, es el fin de esta era. Y la siega en términos de la agricultura es la cosecha, ¿no? Y sucede cuando la planta del trigo ya ha madurado y está lista para ser recogida y almacenada en los graneros. Cuando aquí dice además hasta la siega, indica el tiempo correcto y adecuado para recoger la cosecha. Va a venir un tiempo correcto. Y como dice el versículo 39, la siega es el fin del siglo. Esa expresión, fin del siglo, es la consumación de esta época de la historia tal y como la conocemos ahora. Otras versiones de la Biblia dicen el fin del mundo o incluso el fin de esta era. Y se utiliza en Mateo como una advertencia al hecho de que el periodo de gracia, el periodo de paciencia va a llegar a su fin. De hecho, mire solamente ahí adelante, versículo 49 de Mateo 13, dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán ¿qué? A los malos de entre los justos, ¿no? Por eso el término, hasta las ciegas, hasta el fin del siglo, es la consumación del final de esta era. Por lo tanto, cuando ahí el Señor Jesús está diciendo hasta la siega, implica que hasta que llegue ese momento, todavía va a haber una oportunidad para arrepentirse. Hasta ese momento habrá una oportunidad para arrepentirse. Pero cuando llegue, habrá una separación definitiva de los seres humanos en dos categorías: los hijos del reino y los hijos del maligno, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, los creyentes y los incrédulos. Y la era que transcurre entre las dos venidas de Cristo, déjeme decirle que aquí nos dice que no es un periodo breve, porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué llevamos 2000 años? No es un periodo breve, porque el Señor aquí en la parábola lo asemeja a la cosecha de granos desde que se planta hasta que se recoge. O sea, no es algo inmediato, es algo que se extiende a través del tiempo. De hecho, esto es lo que dice al final del versículo 30, cuando dice: al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, al tiempo de la siega, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y luego dice: pero recoged el trigo en mi granero. Aquí nos vemos esta distinción que el Señor Jesús va a hacer, ¿no?
El Señor aquí Jesús identifica en el versículo 39 a los segadores, que son ¿quiénes? Los ángeles, que siempre son presentados en la palabra de Dios como siervos que ejecutan la voluntad de Dios. Y el versículo 30 que vemos ahí, luego va a ser explicado en los versículos del 40 al 43. Bueno, o sea, aquí lo vemos claramente. El versículo 30, el Señor lo va a explicar de los versículos 40 al 33. Y empieza diciendo ahí en el versículo 40, ahora sí salte ahí, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Esto confirma lo que sucederá al fin de esta era. Y es que así como la cizaña es recogida y quemada en el tiempo de la cosecha, así los ángeles van a recoger del reino a todos los incrédulos, y así como la cizaña es quemada en el fuego, así los hijos del diablo son echados en el horno del fuego eterno. Luego el versículo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí vemos a los ángeles quitando a los incrédulos del reino de Dios, los cuales son descritos como aquellos que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad. Estos dos calificativos nos indican las pruebas finales por las cuales Dios va a llevar a alguien a su juicio, ¿no? Y primero dice los que sirven de tropiezo. Y esta palabra tropiezo se refiere a cualquier persona que hace tropezar o inducir al pecado. Son aquellos que inducen a la incredulidad, al rechazo o al abandono de la fe. Y aquí no está solamente aquellos que están abiertamente en contra de Cristo, en contra de la Escritura, sino que también son aquellos falsos que están tergiversando la palabra y están haciendo tropezar a muchas personas dentro de las iglesias cristianas. Entonces, por un lado, el primer indicador son ¿quiénes? Los que son de tropiezo. Pero en segundo lugar, están los que hacen iniquidad. Esa palabra iniquidad significa literalmente sin ley, y describe literalmente aquellos que no quieren estar bajo la ley de Dios, aquellos que la desprecian, aquellos inicuos. Y estos son aquellos que reemplazan la voluntad de Dios por su propia voluntad. Son aquellos que se rebelan a la ley de Dios, ya sea de manera activa o de manera pasiva. Ya sean buenas personas moralmente hablando en esta sociedad, pero que no quieren saber nada de Dios, o personas que activamente están en contra del Señor. Son estos dos indicadores los que resumen a los incrédulos. Y los ángeles van a actuar como una fuerza policíaca en el juicio final para recoger a los pecadores. Y luego, mire lo que dice el versículo 42 que va a pasar. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así como los sembradores, los siervos, tomaron la cizaña en manojos para quemarlo, para parar la infestación, el daño, de la misma manera, los ángeles van a tirar a los que nunca se arrepintieron en el horno de fuego. Esa palabra horno no se refiere a un horno común hecho de cerámica en donde se usaba para hacer el pan. No, en la palabra de hecho describe un horno muy grande usado para cocer ladrillos, o incluso era un horno de fundición usado para fundir y purificar metales. Es un horno en donde se producía el calor más intenso que alguien pudiera experimentar. De hecho, algunos comentaristas lo describen como esos hornos que estaba en Babilonia, y que cuando Daniel los tres amigos de Daniel iban a ser tirados en el horno de fuego, que cuando lo fueron a tirar mandaron a calentar tanto el horno que los que lo tiraron se murieron, se quemaron, ¿no? Es algo así, un horno como este tipo es lo que describe esta palabra. Y obviamente, aunque se esperaría que tal calor incendiaría instantáneamente a los malos que son echados allí, la descripción que vemos de Jesús a continuación claramente muestra que Jesús no intentó enseñar
que Él iba a aniquilar o que los malos, los incrédulos, iban a dejar de existir. Porque mire lo que dice el versículo 42. Dice, y los echarán en el horno de fuego y allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. O sea, ellos no van a ser aniquilados. Ellos se van a quedar ahí. Y se van a quedar ahí y van a sufrir de esta manera donde dice, ahí será que el lloro y el crujir de dientes. Mire, el lloro no describe un simple llanto de una persona que trata de contenerse las lágrimas, no, sino que describe a alguien que solloza, alguien que gime, alguien que grita, que está llorando intensamente y que no para de llorar, que sus lágrimas no paran no paran en su rostro, ¿no? Es una palabra que está llorando, es una persona que está llorando continuamente. Y el crujir de dientes sugiere un dolor insoportable. En este contexto, en otros contextos sugiere ira, pero el crujir de dientes aquí sugiere un dolor insoportable. Y esto lo que nos muestra es que los malos no son instantáneamente cremados por las llamas de este horno de fuego, sino que en vez de eso deben soportar una tortura insoportable por la eternidad, debido a que nunca se arrepintieron, debido a que le dieron la espalda al Señor Jesús. Y la razón, y usted podría pensar, pero ¿por qué no se desintegran? ¿No? La razón de por qué estos cuerpos no se desintegran por el fuego es porque a ellos se les van a dar unos cuerpos resucitados para la condenación eterna. Se les va a dar unos cuerpos resucitados para la condenación eterna. Mire lo que dice Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Luego en 1 Corintios 15 el Señor nos va a hablar de este tipo de resurrección de los cuerpos. Pero así como los creyentes van a tener un cuerpo resucitado para vida, de la misma manera los incrédulos van a tener un cuerpo resucitado para muerte y para experimentar el continuo dolor, para experimentar el castigo eterno. El castigo eterno. No va a parar su dolor. No va a cesar por un minuto. No. Esto no es algo como a veces se ha manipulado o se ha creído, el infierno es el lugar donde los malos van a ir a pasarla bien. No, para nada. Dolor constante, sufrimiento constante, oscuridad constante. Un cuerpo para eso. ¿Por qué? Porque su pecado, sin arrepentimiento, ofendió a un Dios santo eternamente. Y eso nos muestra la santidad de Dios. Eso nos muestra la grandeza de Dios. Porque si una persona nunca se arrepiente ante un Dios santo, el único o la única consecuencia es pagar sus pecados eternamente en el infierno. Y estas personas tendrán un cuerpo resucitado en el que podrán sufrir el castigo eterno. Y mientras los incrédulos serán condenados, el versículo 43 dice al final, el versículo 43 dice que al fin del siglo los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es lo mismo que nos dice el dueño del terreno en el versículo 30 cuando dice, pero el trigo recójanlo en mi granero. El trigo recójanlo para que esté conmigo, ¿no? Los justos obviamente son aquellos que no por sus méritos han sido justificados por el justo Cristo. Son aquellos que por fe han creído en la obra perfecta de Cristo en su vida y muerte y por eso son justificados. Son aquellos que por fe han recibido la promesa del perdón eterno por haberse arrepentido de sus pecados y ahora Dios los ve tan justos como Cristo. Esos son los justos. Los justos. Y ahí dice, los justos van a ¿qué? A resplandecer como el sol en el reino de su Padre. El reino del Padre, esto es muy lindo porque indica que los seguidores de Jesús, que los creyentes, que los discípulos del Señor son hijos de aquel que reina. Son hijos del Rey creador de los cielos y de la tierra. Y esa expresión, resplandecerán como el sol, es muy linda porque nos va a recordar la transfiguración del Señor en Mateo 17. De hecho, mire rápidamente y así entendemos
qué es lo que va a suceder con nosotros. Mateo 17:2. Mire Mateo 17:2. Esto es la historia de la transfiguración. Dice ahí Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, ¿no? Resplandecerán como el sol. Y aquí en la transfiguración describe la cara de Jesús como que resplandeció como el sol, ¿no? Durante su transfiguración. Por lo tanto, esta descripción implica que los creyentes serán transformados a través de la resurrección y emanarán ¿qué? La misma gloria del Señor. Llegará un momento en que no tendremos un velo, en que veremos al Señor cara a cara y en que podemos tener esos cuerpos resucitados para poder estar literalmente, físicamente en la presencia de nuestro Señor. Resplandeceremos como el sol. ¡Qué gran bendición! Hermanos, mientras que para los creyentes hay una promesa esperanzadora, para los incrédulos hay una perspectiva de juicio terrible. Terrible. Habrá una separación absoluta entre los hijos del reino y los hijos del maligno. Y esto nos muestra una vez más lo que el Señor ya nos ha venido enseñando, y es que solamente hay dos clases de seres humanos. No hay tres. Los que están a favor de Cristo o los que están en su contra. Y no hay tal como que todos al final serán salvos. Y que no importa la religión que alguien escoja, si una persona es buena llegará al cielo. Y que todos tenemos el mismo Dios. No. Mire, todos aquellos que le dieron la espalda a Cristo, todos aquellos que no lo aceptaron como el único camino, la única verdad y la única vida, serán lanzados al horno de fuego. Y obviamente esto es una imagen clara del infierno. Y es una imagen que es repetida constantemente en la Biblia, constantemente. Y la razón es que nos quiere advertir ¿de qué? Del juicio, de ese futuro terrible, de una persona que rechaza al Señor. Miremos solamente algunos versículos del infierno. Por ejemplo, Mateo 25:41, mire lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, ¿a qué? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es un fuego que no se acaba. Es un fuego que es ¿qué? Eterno. Eterno. Mire más adelante en el siguiente evangelio, Marcos 9, versículos del 43 al 48. Marcos 9 del 43 al 48. Dice Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Escuche bien 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿No? Esto nos está hablando de lo radical que debemos ser nosotros con el pecado. No se trata de que usted de hoy en noche llegue sin una mano, sin un pie. Bueno, pero es lo radical que debemos ser con el pecado, porque aquellos que no se arrepientan y permanezcan y practiquen el pecado, como dice 1 Juan 3, ¿qué va a pasar? Van a ir ¿a dónde? Al infierno, al fuego que nunca, escúchame bien, que nunca puede ser apagado. Nunca. Y mire un último versículo, Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20. Dice Apocalipsis 19:20. Dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí la imagen nos da algo más, ¿no? O sea, un lago de fuego que arde con azufre continuamente. Tal vez una imagen que puede venir a la mente es ese volcán, ¿no?
Un volcán con lava, con azufre, continuamente hirviendo, y todo lo que quema y todo lo que pasa por su lado lo quema, ¿no? Mire, si alguna vez usted se ha quemado la mano con una estufa caliente, usted conoce el tormento temporal. Tal vez a algunos le ha pasado con el agua hirviendo. Pero quien le da la espalda a Cristo va a experimentar el tormento eterno en un horno de fuego constante. Y es que el fuego es la muerte más horrenda que el hombre puede experimentar. Más horrenda. Mire, esto es una condenación terrible. Esto es una condenación eterna, donde los pecadores van a crujir los dientes con alaridos penetrantes del dolor que van a experimentar en el infierno. Este es un juicio inescapable, doloroso e inevitable. Inevitable. La palabra de Dios advierte repetidamente sobre el fuego eterno. Y nuestro Señor Jesús, quien fue el hombre más bondadoso, más compasivo, que jamás haya vivido sobre la tierra, habló más del infierno que del cielo. Él habló más del infierno que del cielo. Y lo hizo por amor. Para mostrarle a todos nosotros el posible destino si una persona no se arrepiente. El infierno es verdad. Porque el Señor dijo que es verdad. Y Él habló más del infierno que del cielo. Y todo lo que se dice del infierno se describe como algo peor que la muerte. Más oscuro que la misma oscuridad y más profundo que cualquier abismo. Las descripciones que vemos nos transportan a un lugar más allá de nuestros límites del entendimiento, del lenguaje, a un lugar mucho peor del que jamás podríamos imaginar, hermanos. Este es el infierno. Este es el infierno. Un escritor dijo lo siguiente: no hay forma de describir el infierno. Nada en la tierra se le compara. Ninguna persona viva tiene una idea real de él. Ningún loco en su estado más descontrolado jamás contempló su horror. Ningún hombre en su delirio jamás imaginó un lugar tan terrible como este. Ninguna pesadilla que recorra una mente febril jamás produce un terror comparable al del infierno más leve. Ninguna escena de crimen con sangre salpicada y heridas supurantes jamás sugirió una repulsión que pudiera rozar las fronteras del infierno. Que el escritor más talentoso agote su habilidad describiendo esta caverna rugiente de llamas eternas. Y ni siquiera rozaría en su imaginación el borde más cercano del infierno. La aterradora descripción que la Escritura nos presenta del infierno debería servir para recordar a todos aquellos que procrastinan el llamado a arrepentirse a que se vuelvan a Cristo ahora mismo. Cuando regrese Cristo, el Señor va a apartar al trigo y a la cizaña, a los incrédulos y a los creyentes, y a los incrédulos los juzgará. El Señor concluye esta parábola en el versículo 43 diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy, o la aplicación. Si usted tiene oídos para oír, oiga. Si usted tiene oídos, entienda lo que el Señor está diciendo. Tanto para usted si es trigo, como si usted es cizaña. Y lo primero es eso, es preguntarse: ¿soy trigo o soy cizaña? Si es cizaña e incrédulo, sepa que este es un tiempo de paciencia y de gracia, pero el juicio es inevitable, eterno y doloroso. Más vale que se evalúe y más vale que escuche, más vale que ponga atención. No crea que tiene todo el tiempo del mundo. Bueno, no lo tiene.
no lo tiene. Si es trigo, si es creyente, sepa que va a vivir en este mundo al lado de la cizaña. Y no debe querer salir del mundo. No debe pensar que qué lindo estaríamos todos juntos en una ciudad como la que iba a ser Cashluna, el hereje, juntos que nadie nos tocara. Eso no es lo que dice la Biblia. Sepa que va a vivir en este mundo al lado de la cizaña y no debe querer salir del mundo, sino que debe influenciar el mundo para bien, sin ser influenciado por sí mismo, por él mismo. Usted debe ser usado por Dios para alcanzar esa cizaña que está cerca de usted, esa cizaña que se puede convertir en trigo. No condene al mundo, no lo juzgue. Esa es la responsabilidad de Dios y Él lo va a hacer. Y mire, lloremos, por favor. Lloremos al pensar que una sola persona puede ir al infierno. Lloremos al pensar en eso, porque seguro todos aquí conocemos personas que van camino a ese lugar. Y prediquemos el Evangelio sin concesiones. Prediquemos el Evangelio sin cesar. Si usted realmente ama y se preocupa por esas personas, usted les va a mostrar esto. Al mismo tiempo les va a mostrar la belleza de Cristo, la salvación de nuestro Señor, el hombre perfecto. Miren, hermanos, este es un periodo de la siembra de la palabra para los creyentes, porque el maligno está ocupado sembrando la cizaña. Y nosotros debemos sembrar la palabra de Dios, porque puede haber que alrededor nuestro haya trigo que está esperando. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos entender lo que dice. Señor, y ayúdanos a entender cuál debe ser nuestra actitud en este momento, en el lugar donde estamos alrededor de incrédulos. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos ahí es para influenciar el mundo, para compartir tu evangelio, para compartir la esperanza eterna, Señor. Padre Celestial, ante esta realidad del futuro y ante el juicio eterno, Señor, es ridículo que nos dé pena. Es ridículo que no seamos valientes. Es ridículo, Señor, no aprovechar las oportunidades que tú nos das para proclamar tu evangelio, Dios. Perdónanos, Señor, porque tal vez seguramente lo hemos hecho. Ayúdanos a entender que la razón por la que todavía estamos en esta tierra es para seguir sirviéndote, para poder ser luz y sal en medio de este mundo, Dios. En nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros barrios, Señor. Ayúdanos a entender eso y ayúdanos a ser fieles a ti, proclamando tu evangelio. Sabemos que no podemos cambiar los corazones, pero sabemos, Señor, nuestro deber, no solo en predicar, sino en vivir como un testimonio fiel delante de ti, mi Señor Jesús. Te lo pido, Padre Santo.